Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 11. Nuestro sermón de hoy se titula El verdadero reposo. Estoy pensando que al terminar el libro de Josué, una de las promesas del libro de Josué que Dios dio en el libro de Josué fue que el pueblo iba a tener su reposo. Eso está a través de todo el libro. Y lo hemos contemplado y lo hemos estado mirando durante todos estos 8 meses que hemos pasado. Pero es interesante observar en el Nuevo Testamento cómo se menciona el tema del reposo, o cómo se menciona Josué en el libro de Hebreos, o cómo incluye el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, lo que tiene que ver con Josué, o el reposo. Y por eso quiero compartir con ustedes hoy este pasaje y esperar que el Señor lo use en nuestras vidas. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículos 1 hasta el versículo 11. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dios bendiga su palabra. Acabo de leer una porción del libro de Hebreos. El libro de Hebreos de por sí es un libro distinto a otros libros del Nuevo Testamento. En algunos aspectos es un libro más técnico, pero es un libro profundamente espiritual. Y en un momento voy a dar un panorama muy rápido y general del libro de Hebreos. Pero este capítulo que leímos, estos 11 versículos que leímos, son... ¿Vieron cuando han ido a pescar alguna vez y pescan y se le enreda la tanza? Y la mayoría de la gente quiere cortar, pero los que tienen paciencia lo desenredan. Pero ese nudo que se hace... Bueno, este es el momento del libro de Hebreos. Es uno de los nudos más difíciles de desentrañar. Y por supuesto que tenemos la desventaja de que no estamos viendo todo el libro de Hebreos, y para llegar al capítulo 4 necesitaríamos todo el contexto. Por eso yo quiero hablarles un momento acerca de esto. Pero donde más se habla del reposo y donde más se habla de entrar en el reposo, y menciona a Josué en este pasaje, como lo vimos recién en versículo 8. Pero una de las cosas que sorprende cuando leemos esto es que hay advertencias. No es la primera advertencia en el libro de Hebreos. Hay varias advertencias en el libro de Hebreos. Cuando uno lee el libro de Hebreos pensando en estas advertencias y sin tener en mente el contexto del Nuevo Testamento, y especialmente todo lo que hablan las epístolas sobre la certeza de la salvación, casi llegaría a pensar que Hebreos está poniendo en duda la posibilidad que uno pueda tener seguridad de salvación desde el momento que se convierte hasta que parte de este mundo. Lo que leímos recién
naturalmente hace pensar que uno puede perder su salvación. No hay tal cosa en la Biblia. La pérdida de la salvación está excluida de una enseñanza bíblica. No es posible perder la salvación una vez que se ha obtenido en Cristo Jesús. Sin embargo, cuando leemos esto, pareciera ser que uno puede llegar a perder su posición de justificado delante de Dios. Entonces, la audiencia y el contexto del libro de Hebreos nos van a ayudar a entender mejor por qué aparecen estas cosas. Ya el nombre del libro nos permite entender algo. Se llama Hebreos, fue escrito a hebreos. Las personas que recibieron esta carta, del cual no sabemos el autor, algunos creen que fue Pablo, otros creen que fue Bernabé, otros creen que fue Apolos, no importa eso, el autor es Dios, por alguna razón está así. Pero la audiencia que recibió era una audiencia que manejaba el Antiguo Testamento con mucha capacidad, con mucho entendimiento. Tenía un manejo exquisito del Antiguo Testamento, del Pentateuco y del resto del Antiguo, pero especialmente el Pentateuco. Por eso es que el autor puede hablar de los ángeles, puede hablar de Moisés, puede hablar de Abraham, puede hablar de los sacrificios, puede hablar del tabernáculo con detalle, de tal forma que sabía que los que estaban escuchando esto lo entendían. Los receptores de esta carta, judíos, hebreos, aunque pudiera haber otras personas, pero principalmente hebreos, venían de toda su vida religiosa con la religión del Antiguo Testamento, con la práctica del judaísmo, con todo lo que tenía que ver los sacrificios, y escucharon el Evangelio del Señor Jesucristo, observaron la obra de Cristo, y muchos de ellos se convirtieron. Pero algunos comenzaron a tener persecución por causa de confesar a Cristo, y muchos de ellos comenzaron a volverse atrás de lo que ellos al menos profesaban haber creído, de haber puesto su confianza en Cristo. Entonces el escritor de Hebreos comienza el libro y atraviesa todo el libro mostrándoles que Jesucristo es superior a todo lo que ellos podrían imaginar. Es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a Abraham, es superior a Josué, es superior a Aarón, es superior al tabernáculo, es superior al sacrificio de los tabernáculos, a los sacrificios en el tabernáculo. Cristo es superior, eternamente superior. Y por supuesto, Cristo es el verdadero reposo que el pueblo de Israel necesitaba, del cual ustedes saben que el día de reposo y el reposo para el pueblo de Dios era tan importante que por causa de no guardar los días de reposo, e incluso el reposo de la tierra después de cada 50 años, lo que llama el jubileo, el pueblo de Israel fue llevado cautivo por esto. O sea que el reposo es una parte muy importante en la historia de Israel. Y llega el capítulo 4 para hablar de este reposo, y la analogía que usa el autor de Hebreos lo hace para llamar la atención una vez más, de entre todas las que viene llamando la atención, para que las personas tengan cuidado, no se vuelvan atrás y realmente demuestren con su vida que son personas que han nacido de nuevo y que se han convertido. Tenemos que pensar que el escritor, como cualquier pastor que está predicando el Evangelio, no ve los corazones de las personas y necesita predicar el Evangelio, aunque sabe que hay personas que son creyentes presentes, también sabe que no ve los corazones y que puede haber personas inconversas, que no tienen a Cristo, aunque son religiosas, aunque manejan el lenguaje evangélico. Entonces, llegamos al capítulo 4, teniendo en mente que a partir del capítulo 3, en Hebreos, el autor comienza a hacer un recuerdo a los receptores de uno de los momentos más trágicos de la historia de Israel, que está expresado o narrado en el libro de Números, en el capítulo 14. Es el momento en que el pueblo de Israel colma la paciencia de Dios, por así decirlo. Después que salen de Egipto, Dios les da una y otra vez muestras de su bondad y su misericordia,
Pero ellos finalmente descreen a Dios. Son incrédulos y abiertamente dicen que ellos van a morir en el desierto y que no van a poder entrar en la tierra prometida. Y ese es el momento donde Dios condena a toda la generación que salió de Egipto a vagar durante 40 años por el desierto y morir en el desierto. Estas personas que salieron de Egipto son las personas de las cuales Dios dijo a Moisés que había oído el clamor de ellos y que había descendido para visitar a su pueblo. Son las personas ante las cuales Dios a través de Moisés mostró todas sus maravillas, las plagas de Egipto. Ellos vieron el mar rojo separarse en dos y cruzaron por el medio. Vieron a los egipcios muertos a las orillas del río, del mar. Ellos vieron una y otra vez, una y otra demostración del carácter de Dios, e incluso vieron la gloria de Dios en el monte Sinaí. Pero no entraron en la tierra prometida. El pueblo redimido a través de la Pascua, en Éxodo capítulo 12 y 13, no entró en la tierra prometida. Sin embargo, estaban llenos de leyes porque ya tenían las leyes. Levítico dura un mes más o menos, al pie del monte Sinaí. El libro de Levítico dura un mes, 30 días aproximadamente que estuvieron allí. Tuvieron todas las leyes de sacrificios, de mandamientos de Dios. Sabían lo que tenían que hacer. Pero no entraron en la tierra prometida. Eran personas profundamente religiosas, profundamente versados en los principios bíblicos que Dios les había dado. Pero no entraron. Así que cuando el autor de Hebreos recuerda esto y se adentra en el capítulo 4, nosotros leímos la primera expresión, dice, temamos pues, o sea, viene hablando de un tema anterior, en el capítulo 3, que no lo vamos a leer por tiempo, quizá algunos textos, algunos versículos, pero les está diciendo, ustedes que han escuchado el Evangelio, corren el peligro de atravesar la misma experiencia que el pueblo atravesó luego de Números 14. Murieron todos y no entraron en el reposo. Por eso quiero compartir con ustedes hoy 4 recordatorios para que estemos alertas frente a una vana religiosidad. 4 recordatorios que están en estos 11 versículos para que estemos alertas ante una vana religiosidad. Escuchen, no importa los años que has estado en la iglesia, no importa la edad que tengas, si sos niño, si sos adolescente, si sos mayor, no importa. Una advertencia ante de la posible falsa religiosidad o una religiosidad vana. Así que acompáñenme, por favor, y veamos en primer lugar la importancia de que temamos las apariencias religiosas. Tengamos temor de las apariencias religiosas. Versículo 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos pues hace que yo piense, bueno, ¿por qué tengo que tener temor? Bueno, el versículo anterior, los versículos anteriores, fíjense el versículo 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, que lo va a volver a usar en el capítulo 4, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El escritor señala personas puntualmente del pasado y dice, ¿quiénes son? Ustedes pueden señalar a estas personas. No es una acusación, es una demostración. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? Identificados. Es posible identificar a las personas que no tendrán reposo.
y debemos temer las apariencias religiosas. Por eso, el versículo 1 de Hebreos 4 trae a la memoria la experiencia de Números 14, cuando el pueblo se paró frente al testimonio de Josué y Caleb, que decían, podemos comerlos como pan, y dijeron, no vamos a poder contra ellos, vamos a morir en el desierto. Y Dios los condenó a 40 años de extravío en un desierto y muerte. Pero el problema es que no creyeron. ¿Hasta cuándo no me creerá esta generación? El problema central es la incredulidad. Y la incredulidad no es un problema del Antiguo Testamento. La incredulidad no es un problema del Nuevo Testamento solamente. La incredulidad es un problema del ser humano. La incredulidad bíblica es no creerle a Dios, no creer en Dios, sino no creerle a Dios. Todo el mundo cree en Dios, pero creer en Dios no salva a una persona. Creerle a Dios sí es lo que salva, especialmente lo que ha dicho respecto a su Hijo. Entonces, el versículo 1, la necesidad de temer las apariencias religiosas, tiene que ver con la posibilidad de no entrar en el reposo de Dios. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, la promesa está, y uno piensa, pero ¿cómo? ¿No fue el reposo de Josué? Ahora vamos a ver en un momento, en el tercer punto, vamos a ver por qué se nos habla de este reposo. Pero todavía está presente, no entrar en el reposo de Dios. ¿Qué significa? Como dije, ya lo vamos a ver. Pero está diciendo, miren, los israelitas no entraron en la tierra prometida, aunque vieron todo lo que Dios hizo. No entraron. Vieron todo, pero no entraron. Entonces, a partir de esta realidad innegable, una realidad histórica innegable, ¿quiénes? Sabemos quiénes son. El texto hace una advertencia sobre posibles apariencias religiosas. Observen, el texto dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La expresión allí, no haber alcanzado, es una expresión común en el Antiguo Testamento para nosotros, nuestros oídos, porque solamente hace falta mencionar un texto que es Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están cortos de la gloria de Dios. No llegan, no alcanzan el estatus requerido para entrar en la presencia de Dios. Es como si nos pusiéramos todos de pie aquí y levantáramos la mano para tratar de tocar la lámpara, y probablemente, quizá Pablo es el más alto, podría llegar un poco más que nosotros, pero no llegaría. No hay una persona que pueda alcanzar. Hay solamente una persona que cumplió el estatus divino de la gloria de Dios, y por eso fue glorificado una vez sentado a la diestra del Padre, que fue el Señor Jesucristo. Pero la idea aquí de quedarse corto, la idea aquí de parecer haberlo alcanzado, es que hay personas que tienen la apariencia de haber alcanzado el reposo de Dios, pero algo en sus vidas está mostrando que no lo es. La vida de estas personas tiene ingredientes cristianos. Por eso dice que parece no haberlo alcanzado. Porque tiene ingredientes cristianos, como los judíos tenían ingredientes judíos. Tenían religiosidad. Pero a su vez tiene características que demuestran que parece que realmente no es cristiano. Tiene esto, pero tiene también esto otro que entra en dudas. Piensen en el pueblo de Israel, que tenía muchas señales. Ellos eran el pueblo de Dios. Pero con sus vidas, finalmente demostraron lo opuesto. Demostraron lo opuesto en sus vidas. De tener que ser un pueblo que creía un Dios que los había salvado, demostraron ser un pueblo que no le creía al Dios que los salvó. Y esta realidad requiere que uno medite con temor.
A ver, no soy yo el pastor que está diciendo que debemos tener temor. Es Dios quien dice que debemos tener temor. La gente tiene miedo de tantas cosas, tiene miedo de la salud, tiene miedo de quedar sin trabajo, tiene miedo de situaciones económicas, tiene miedo de lo que va a pasar con el país, tiene tanta miedo, pero no tienen miedo de que partan de esta vida a una eternidad sin Dios y sin Cristo, de la cual no pueden solucionar nada. Una vez que se muere, está establecido el juicio. La gente está loca, la gente es necia. Por eso el escritor dice, temamos pues, especialmente cuando la vida no refleja ser una vida reposada en Dios. Y miren, algunos de ustedes aquí han estado en la iglesia prácticamente toda su vida, ¿verdad? Yo he estado en la iglesia prácticamente toda mi vida, desde que nací. Pero quizá simplemente han asumido que están bien, ¿verdad? Que estamos bien, que están espiritualmente a salvo, que no tienen nada que temer porque realmente asisten a la iglesia cada domingo. Han mamado la iglesia durante muchos años, manejan el lenguaje evangélico, pueden encontrar los libros de la Biblia, pueden cantar, les gustan las canciones, manejan el lenguaje cristiano, tienen una idea de esto, saben de qué consiste la salvación, pueden explicar 1, 2, 3, 4 puntos sobre la salvación, manejan todo esto, nunca han cometido un pecado público y escandaloso. A todas estas personas le cae la exhortación de capítulo 3, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que, dice la Escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10, 12. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Sí, realmente temamos, pues no sé a qué. Estando la promesa todavía allí, alguno parece que no la alcanzó. Hay razón para temer. De que estás escuchando la Biblia y quizá teniendo una Biblia en tu casa y domingo tras domingo, pero no lo alcanzaste, estás ciego, estás sordo. No abrir los ojos. Terrible. Y triste. Queremos realmente evitar una religiosidad vana y tener un verdadero reposo. Temamos las apariencias religiosas. Podríamos hablar mucho más de esto, pero habría que usar otros textos de la Biblia para adentrarnos, y no es el punto ahora. Queremos evitar la religiosidad vana y estar alertas. Temamos cualquier apariencia cuando en el interior no hay un cambio en nada. Número 2, ejercitemos fe sobre lo que hemos escuchado. Ejercitemos fe sobre lo que hemos escuchado. Versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la palabra de Dios, como a ellos, la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí es la razón puntual en el texto. Esta es la razón puntual de por qué el temor a la religiosidad vana debe ser una cuestión para considerar en nuestras vidas. ¿Cómo empieza el texto? ¿Por qué? Temamos, podríamos decir temamos. ¿Por qué hay que temer? ¿Por qué? Por esta razón. La razón del temor, de la razón de temer está en versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado. A ellos les pasó, pero nosotros también tenemos que tener temor. Porque también a nosotros se nos ha anunciado. A nosotros se nos anunció. Hay un punto, lo que está diciendo es que hay un punto de similitud entre ellos y nosotros.
¿Se acuerdan del puente que yo hablo siempre, el puente teológico que cruzamos? Aquellas cosas que realmente podemos considerar que les pasó al pueblo en aquel tiempo y nos pasa a nosotros ahora. Bueno, eso es, aquí tenemos un puente teológico, es la incredulidad. Lo que les pasó a ellos hay similitud con lo que nos puede pasar a nosotros. El punto de similitud es que ellos y nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. La buena nueva es el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de buena nueva, pareciera ser que nosotros entendemos que eso es algo del Nuevo Testamento, ¿verdad? El Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas. Pero el Evangelio es buenas nuevas. Y las buenas nuevas hablan de un Dios santo que tiene misericordia de un pecador, que merece una condenación. Y esas buenas nuevas están en el Antiguo Testamento, en muchas formas, tanto explícitas como implícitas. Y yo quiero que escuchen este texto, que es el texto fabuloso de Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7. Éxodo 34, versículos 6 al 7 dice: y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es un Dios que perdona, es un Dios misericordioso. Eso lo escucharon ellos. Y a nosotros también se nos ha predicado el Evangelio como a ellos. Se nos ha predicado que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Se nos ha predicado que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se nos ha predicado que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se nos ha predicado que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se nos ha predicado que fue el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Es el Evangelio. Se nos ha predicado que hay salvación en Cristo. Se nos ha predicado que hay una condenación. Se nos ha predicado que hay un Dios santo y creador. Se nos ha predicado que hay un Dios soberano. Se nos ha predicado que hay un corazón sucio de parte del hombre. Se nos ha predicado que Jesucristo vino a este mundo, vivió una vida perfecta y sufrió muerte y muerte de cruz. Se nos ha predicado que nos debemos arrepentir de nuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. Igual que a ellos, con diferentes palabras, pero con el mismo núcleo de mensaje. Ellos no creyeron. Ellos dudaron de Dios. No ejercieron fe. El texto dice: la palabra no fue acompañada de fe en sus oídos. No les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La expresión acompañada es una palabra que significa literalmente mezclar o repartir. Es como en 1 Corintios capítulo 12, versículo 24, cuando dice que Dios repartió el cuerpo, repartió los miembros como Él quiso. Mezclar. Esa es la idea acá. No fue acompañada, no fue mezclada. Y quiero dar una ilustración para eso. Nosotros podemos probar y disfrutar la mejor comida sabrosa del mundo porque lo disfrutamos en nuestra boca. Pero jamás se va a transformar en alimento hasta que no se mezcle con los jugos gástricos que permiten todo lo que es la digestión y la formación de nutrientes para nuestro cuerpo. No importa el sabor, no importa que podamos describir el sabor, podamos dibujar, tener una imagen de los componentes de la comida, saber todo eso no sirve de nada porque no nutre. Puede despertar el apetito, pero no nutre, como cuando uno ve una foto de una comida, ¡wow, qué rico! Y después ahí se lo compra o se lo cocina. Pero lo tiene que hacer, lo tiene que tragar.
Esa es la idea. La misma idea que el autor de Hebreos dice más adelante en otra de las advertencias, y dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, esas son todas experiencias externas, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es decir, una persona que ya ha gustado la obra de Cristo, que ya ha gustado que la muerte de Cristo en la cruz, su sangre derramada, todo el contexto del Evangelio, el sufrimiento de Cristo, Dios hecho hombre, sabe perfectamente, teológicamente lo que significa, pero lo rechaza, no lo traga, no lo recibe con fe, solamente tiene información en su mente. Es imposible que se arrepienta. Jesús enfatiza esto cuando dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación, pero el corazón es el problema. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Necesitamos, para evitar una religiosidad vana, no solamente debemos temer las apariencias religiosas, pero también tenemos que ejercitar fe en lo que escuchamos. Realmente está afectando mi vida. En definitiva, el gran temor que tiene que existir es el temor a la incredulidad. Es el temor a no creer. Es el temor a tener todo en la cabeza, toda la información en la cabeza, pero no tener nada en el corazón, no tener nada en la vida. No tener cambios. Es lo que dice el capítulo 3, versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar, no dice a causa de que no oyeron, dice a causa de incredulidad. El punto principal es tenés que temer que esto te suceda a vos. Temer que puedas oír las promesas de Dios y no confiar en ellas. Porque nos va a ocurrir lo mismo que a ellos. No vamos a entrar en el reposo de Dios, el cielo de Dios. El lugar del que cantamos recién. Si no confiamos en sus promesas, no vamos a entrar. Y uno dice, pero entonces, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Como creyente tengo que vivir con temor? Bueno, hay temor de Dios, pero aquí se está refiriendo a otra cosa. ¿Dudas? ¿Tengo que vivir así? No, miren, capítulo 2 de Hebreos dice, versículo 14, que Cristo participó de carne y sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte, por medio de la muerte al diablo. Y miren lo que dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, no es que uno tiene que vivir con dudas de salvación. No es eso. Pero las advertencias están. Ahora, yo no tengo que tener ningún temor de un precipicio, a menos que yo me acerque al precipicio, ¿verdad? No vivo con temor del precipicio, de 10.000 metros de altura, y no vivo con temor, porque no estoy ahí. El problema es cuando la gente está acercándose a estos lugares. En la vida es así también. Hay características de personas que parece que son cristianas, pero viven al borde siempre. Sus vidas demuestran que no están alejados del pecado, no están alejados de lo que Dios deshonra, no están cerca de las Escrituras, sino que están cerca del peligro. Y esto es lo que está diciendo. Estas personas no confiaron. La advertencia está para recordarnos lo que pudiera ser. No necesariamente lo que sos, pero lo que pudiera ser. Entonces el punto es, ¿te afecta? Si te afecta, ¿por qué te afecta? ¿Por qué podés vivir con temor, estar con temor de que quizás no soy un hijo de Dios, una hija de Dios? Bueno, debe haber razones en tu vida que parece que están demostrando más que no sos un hijo de Dios o una hija de Dios, que sí sos una hija de Dios, un hijo de Dios. Y el temor
está preparado para hacernos acercar a la verdad y decir, ¿qué está pasando conmigo? Esa es la razón, esa es la advertencia. Entonces, temamos seriamente las apariencias religiosas y ejercitemos fe sobre lo escuchado. ¿Escuchaste que Cristo murió por tus pecados conforme a las Escrituras y que fue resucitado y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras? ¿Lo crees? ¿Te arrepentiste de tus pecados? ¿Le diste una vuelta al pecado y diste media vuelta y vivís realmente para Dios? ¿Te estás honrando a Dios de acuerdo a lo que la Biblia enseña que un cristiano es el modelo de un cristiano bíblicamente de verdad? Y no porque te presionan, no por bautismo, no por membresía de la iglesia, sino porque amás a Cristo realmente. ¿Escuchaste con fe? Es una verdad que nos ayuda a nosotros, es un recordatorio que nos ayuda a evitar una religiosidad vana. Hay un tercer recordatorio, es la importancia de comprender de qué se trata el reposo de Dios. Quizás este es el momento del nudo más duro, más difícil. Ahí si yo zafo este nudo ya tengo listo para pescar de vuelta. Dice el versículo 3 al 8, comprendiendo el reposo de Dios, versículo 3 al 8, los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que Dios dijo, por tanto juré en mi ira, no entraré en mi reposo. No es una contradicción, está diciendo, así como los que no creyeron no entraron, los que creímos sí entramos en el reposo. Y esta, como dije, es la porción quizás más difícil de lo que estamos viendo. ¿Qué propósito y repetición de reposo tanto tiempo? Cualquier persona que observa tiene que decir, bueno, ¿qué está tratando de decirme con esto? Bueno, ¿qué propósito tiene la mención de reposo en estos versículos? Y voy a mencionarles 4 cosas que nos ayudan a entender esto. 4 cosas que están aquí que tienen que ver con el reposo. Primero habla del reposo original, que es el reposo de Dios. En cierto lugar Dios dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, como está en Génesis capítulo 2. Dios creó el mundo en 7 días, en 6 días, y en el séptimo día Dios reposó de sus obras. Lo que no significa que Dios estaba exhausto, transpirando y cansado y reposó. No, la idea de reposar es que Dios había terminado, había completado y no tenía más nada que hacer, lo había hecho perfecto. Esa es la idea de reposar, porque había terminado. A ver, los estudiantes aquí, que están preparando exámenes, ¿pueden reposar? Cuando sabes que en 3 semanas, en 2 semanas, y estás estudiando y lo tenés manejado, pero no puedes dormir, no puedes reposar. ¿Por qué? Porque hay algo que no se cumplió todavía. Tenés que llegar. A mí me pasa también con el seminario. Viene y no termina. Pero estoy tranquilo, tío. Sí, pero no termina. Todavía no termina y no puedo reposar. Pero cuando uno pasó, se va a tomar mate al río, contento, se come un choripán, no sé, pero está feliz porque está diciendo, estoy tranquilo ahora. Esa es la idea del reposo. De que no hay nada por delante, que ya se terminó. Dios no estaba cansado. Es absolutamente sin sentido pensar que Dios se cansa. Él no se fatiga con cansancio. El autor está expresando aquí acerca de un Dios que ve una obra terminada, un Dios reposado, un Dios pacífico, un Dios soberano que tiene un descanso y una paz y un lugar de gozo donde su pueblo puede disfrutar conjuntamente. Por eso es importante que luego de, esto es lo primero que nos habla de este reposo, Dios, pero luego hay otra cosa más. El pasaje nos habla y se centra en el periodo que Israel vagaba por el desierto. Se rebelaba contra Dios y la tierra prometida la imagen del reposo, era la imagen del reposo de Dios. Como yo he reposado, yo terminé, yo quiero que ustedes comparten, les voy a dar una figura de este reposo, les voy a dar una figura y este reposo es aquí lo que yo quiero darles, pero no es todo, no es el reposo definitivo. Pero la rebelión incrédula excluyó al pueblo de este reposo, que realmente era el reposo de Dios, que quiere darles a ellos, porque en realidad la tierra no era de ellos, Dios se la había dado en alquiler a ellos, era la tierra de Dios, por eso la tierra los vomitó.
lo que plantea la cuestión de si sigue habiendo un descanso para el pueblo de Dios. Porque no entraron en reposo. Entonces, ¿qué pasó? Algunos entraron. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Ellos entraron al reposo. Entonces, el reposo de Dios es el reposo absoluto, el descanso, la obra terminada. Es el que, digamos, es el paraguas sobre el que está todo el reposo mencionado en el capítulo 4. Es el paraguas, todos los demás se rigen de esto. Una prueba es el reposo allí del pueblo de Israel. Y el tercer enfoque justamente es el de enfoque de Josué. Dice el versículo 8, porque si Josué les hubiera dado un reposo, no hablaría después de otro día. Lo estoy dando en orden cronológico, porque realmente habla de David, pero ahora lo vamos a mencionar. Pero en orden cronológico es el reposo de Dios, luego el pueblo yendo para entrar al reposo, saliendo de Egipto, luego Josué que los mete en el reposo, pero realmente no terminó allí, porque no fue así. No fue el descanso definitivo que Dios tenía pensado para su pueblo, no lo fue. Josué le dio un alivio al pueblo de Dios, porque lo hemos leído en la tierra prometida, como Dios había cumplido. Pero ese no era el descanso final planeado por Dios para ellos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios habla de otro día después. Y esa es la cuarta cosa, tiene que llegar siglos más tarde, habla a través de David. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, versículo 6, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, como se dijo por medio de David. Lo dijo en Génesis, se los prometió saliendo de la tierra, saliendo de Egipto, lo menciona en Josué, pero otra vez lo vuelve a mencionar David. O sea, ¿qué pasa con el reposo? Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es el periodo, cuando David lo cita en el Salmo 95. Mucho después de que el pueblo disfrutara del descanso en la tierra prometida, David dice, tienen que entrar en reposo. ¿Qué está pasando acá? Dios sigue ofreciendo a su pueblo un reposo. Quiere llegar al momento original de que Dios reposó, que es la comunión de Dios con los hombres. ¿Cómo llega a eso? ¿Cómo es posible? Pero tenemos que entender el reposo de Dios. El inicio es, Dios reposa de sus obras, pero no tiene que ver con el reposo para la nación de Israel, no tiene que ver con Josué que les dio la tierra, no tiene que ver con David que está diciendo tengan un reposo. ¿De qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con la invitación de gracia, que es la cuarta cosa, que nos ayuda como advertencia. Aceptemos las invitaciones de gracia. Observen, versículos 9 hasta el 11. Están las invitaciones de gracia. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y claramente, este reposo tiene que ver con el Señor Jesucristo. Es muy interesante hacer un estudio más profundo del reposo, porque incluye el día sábado y todo esto. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema más crítico que tuvo Cristo con los fariseos? El día de reposo. Cada vez que sanaba a alguien, el día de reposo, lo hacía el día de reposo. Parecía que lo hacía a propósito. Lo hacía a propósito. ¿Por qué? Porque en un momento dijo, ¿ustedes se acuerdan lo que hizo David? Cuando no tenía que comer, que le dieron el pan de la proposición, que solamente los sacerdotes pueden comer en el lugar santo. Bueno, acá hay uno más que David, hay uno más grande que el templo acá. O sea, el día de reposo, el hombre no fue creado por causa del día de reposo, el día de reposo fue creado por causa del hombre. El día de reposo está para servir al hombre, no al hombre el día de reposo. Por supuesto, nosotros tomamos, entre comillas, que el domingo es como si fuera el día de reposo porque nos reunimos, pero realmente no tiene el mismo principio que había en el Antiguo Testamento. Hacemos un día en 7 y adoramos al Señor, pero no por eso después nos vamos a nuestra casa y nos ponemos la Biblia en la falda y estamos todo el día con la Biblia en la falda y no hacemos ninguna otra cosa. Tenemos que darle el tiempo al Señor, escuchar su palabra, pero quiere ir a pescar, después descansar, no sé. Pero respetamos a los grupos evangélicos que se cuidan de otra manera, los respetamos. Perfecto, porque no tiene nada que ver con la salvación. Pero Cristo es superior. Por eso Cristo dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y yo os haré descansar.
sea, el verdadero reposo y la advertencia de gracia es ahora, en aquel tiempo el pueblo no escuchó a Dios. Y por eso no entraron en el reposo. Hoy día el Evangelio, la gente no escucha la cruz. Y esto es definitivo. Porque no se puede crucificar a Cristo otra vez. No hay otra forma de encontrar descanso que no sea en el Señor Jesucristo. Por eso la religiosidad, que continúa siendo el medio por el cual la gente cree que puede ponerse bien con Dios. Yo hago mi vida, pero el domingo estoy en la iglesia, yo hago esto, pero después voy a la iglesia, comulgo, lo que sea que quieran llamarle cualquier religión, pero hacen su vida religiosa, no sirve de nada. No le da reposo, no le da descanso. El descanso es una persona. Miren, el bebé llorando. Yo la vemos a Sofi llorando ahora porque, entonces, como está llorando, el padre le lleva una foto de la madre. Mira, acá está mamá. Y la nena va a seguir llorando, pero no quiere una foto, quiere una persona. Quiere una persona. El descanso es una persona, no es una apariencia religiosa, no es algo que aparenta o que tiene que ver o tiene conexiones con la persona de Cristo. Es la persona de Cristo. Ese es el descanso. Cristo es el Salvador. Y eso es lo que el autor está diciendo en el libro de Hebreos. Está diciendo, Cristo es superior, hermano, Cristo es superior. Y tenés que tener temor si estás tomando otra cosa inferior a Cristo. Si todavía descansás en Moisés, todavía descansás en Abraham, todavía descansás en Aarón, descansás en los sacrificios religiosos. Temor, si te volvés atrás, cuidado, si te volvés atrás y pensás que eso es mejor que Cristo, Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a cualquier cosa. Cristo es el que murió en la cruz una vez para siempre. Por tus pecados tenés que poner tu confianza en Él. No confíes en el bautismo, no confíes en tener una Biblia con bordes de oro, no confíes en conocer los libros de la Biblia, no confíes en ninguna cosa religiosa aparte de la persona de Cristo que murió en la cruz por tus pecados. Arrepentite de una vez por todas y poné tu confianza en Él y decir, yo soy pecador, necesito a Cristo, necesito la persona de Cristo. Es una advertencia, por eso dice el versículo, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas. Es posible reposar, es como el que ya rindió el examen. ¿Por qué? Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno, acuérdense quiénes son los que, de capítulo 3, ahora, que ninguno caiga, me encanta esta frase, en semejante ejemplo de desobediencia. Es increíble que el ser humano desobedezca a Dios cuando ha dado una evidencia potente, absoluta, única y definitiva de cómo un hombre puede ser justificado delante de Dios. Cristo murió por nuestros pecados. Necesito reposo. Reposo es, ¿qué es reposo? Reposo es el suspiro del alma de alivio. Dice, esto es el pastor Sam Stones, me encantó esto. Reposo es el alivio es el suspiro del alma de alivio gozoso y satisfacción que viene de experimentar la liberación de la ansiedad y la tensión de preguntarse constantemente si hiciste lo suficiente para ganar el favor de Dios. Reposo es el suspiro del alma de alivio gozoso y satisfacción que viene de nunca más temer a la muerte como un final oscuro y desconocido. Reposo es el suspiro del alma y de alivio gozoso y satisfacción al saber que aunque todos los demás me abandonen, Dios nunca lo hará. Reposo es el suspiro de alivio gozoso y satisfacción del alma al confiar en la obra perfecta y terminada de Cristo por mí, en lugar de confiar en el esfuerzo imperfecto e interminable de mi parte de esforzarme por Cristo. Punto final. Reposo es el suspiro de alivio gozoso y satisfacción del alma que viene cuando abandonás las interminables y finalmente vacías demandas legalistas de la religión y encontrás paz eterna, gozo y esperanza
en lo que Dios ya hizo por vos en Jesús. ¡Qué dicha! No más pelear, no más religiosidad, gozo. Cristo es la persona. Tengo paz, puedo morir tranquilo. Estoy perdonado. Ese es el reposo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y concluyo, si te arrepentiste de tus pecados, es imposible que pierdas el reposo de tu alma. Quédate tranquilo. Si te arrepentiste de tus pecados, es imposible que lo pierdas. Reposo del alma, certeza de que Dios te ha dado esta entrada a su reposo. El que ha entrado en su reposo a reposar sus obras como Dios de las suyas. Espiritualmente estás completo, no hace falta más nada. Un día vas a ver la realidad del reposo en la presencia de Dios mismo. Y aunque bíblicamente no podemos decir me abrazará mi Salvador, porque realmente no lo sabemos, la realidad es que me recompensará mi Salvador. Él es así porque estamos en su reposo. Ahora, por supuesto, hay batallas y dificultades, pero nada impide que estés reposado. ¿Problemas de salud? ¿Cáncer? ¿Problemas económicos? ¿Situaciones de índole social? ¿Sufrimos? Sí, pero no te pueden quitar el reposo. No te pueden hacer nada, porque es lo que Cristo dijo. Temed más bien aquel que puede echar el cuerpo y el alma al infierno, pero nadie puede tocar tu alma. Porque está en reposo con Dios, está en los brazos de Dios. Precioso eso. Tenés a Dios como Padre, a Jesús como Salvador y el Espíritu Santo morando en tu vida. Si es así, realmente no vivís una religiosidad vana. Pero por otro lado, es fácil vivir una vida religiosa aparente. Los fariseos lo hicieron y la gente tenía miedo de ellos. Parecían impecables. Impecables parecían. Jesús dijo, por fuera se muestran preciosos a los hombres, pero dentro, sepulcros blanqueados, le dijo. Pero dentro están llenos de rapacidad y maldad. Por fuera puede mostrar indicios de ser genuina la fe, pero en muchas oportunidades se queda corto y parece no haber sido alcanzado por la gracia de Dios. Son las personas de las cuales en algún momento uno no puede dar más testimonio de que son sus hermanos en Cristo, porque ha llegado al punto donde yo no lo puedo confirmar. Su vida no lo confirma. ¿Está dudando de la salvación? No es que estoy dudando de la salvación, no está mostrando que tiene la vida transformada. Tengo razón para dudar. Yo no dudo de lo que Dios hace, dudo de lo que vos estás haciendo. Y la razón de esto es que ha habido un asentimiento meramente intelectual. Lo entiendo la noticia, como cuando leo en un diario, lo entiendo. Como la comida en la boca, la gusto, la disfruto. Pero nunca se tragó, nunca se ha digerido para que se vean los resultados permanentes. Tiene falta de vitamina C. Comió naranja, nunca comí otro alimento. No falta de vitamina D, no estoy al sol, qué sé yo. No, se ven las evidencias. Y la única manera de salir de este desierto de incredulidad, no es mañana ni es pasado. El texto lo dice. Otra vez determina un día, hoy. Hoy. Si oyeres hoy su voz. No es mañana cuando acomode algunas cosas en mi vida, entonces voy a confiar en Cristo. Nunca lo vas a hacer. Hoy. Este es el mandato de Dios. Hoy. Decir no es decir con incredulidad, no. Hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy. Una y otra vez lo repite el pasaje. Si oyeres hoy su voz, en capítulo 3. Si oyeres hoy su voz. Si oyeres hoy su voz. Hoy es el día de salvación. Ahora. Poné tu confianza en Cristo. Josué y Caleb tuvieron un hoy en Números 14, cuando le creyeron a Dios. Ese fue el hoy de ellos. Ya tenían el reposo. Nosotros no.
Los demás no lo tuvieron. Por eso Hebreos 4, versículo 6 y versículo 7 y versículo 9 son importantes. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ese reposo para el pueblo de Dios se te ofrece hoy. Cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. No necesitas hablar conmigo. Yo te voy a decir esto. No necesitas venir a hablar con el pastor, ni con ninguna persona. Podés confiar ahora mismo en tu corazón. Es decir, me arrepiento de mis pecados. Dios, soy un pecador, una pecadora. Me arrepiento de mis pecados. No entiendo toda la doctrina, pero yo lo que entiendo es que Cristo en la cruz dio su vida por mí. Y en este momento me arrepiento de mis pecados y confío en que Jesucristo es quien me puede llevar a Dios y me da el reposo que no tengo. Perdóname, Señor. Cámbiame, Señor. No quiero más una religiosidad. Cámbiame, Señor. Dame esta paz. No quiero vivir más en este temor. Quiero reposo y seguridad de que si hoy muero, voy a la presencia de mi Padre, que está en los cielos. Pero si querés hablar conmigo, por supuesto que estoy para ayudar. Pero te digo, no lo necesitas. Porque la voz de Dios es suficiente. Si oís su voz hoy, arrepentite de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y Él te va a perdonar. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Te honramos, Señor, por el reposo que es el Señor Jesucristo, su persona. Y queremos agradecerte por habernos perdonado. Y gracias por las advertencias de tu palabra. Gracias porque estas advertencias nos sacuden, nos hacen repasar, nos hacen pensar. Y aquellos que te conocemos nos permite disfrutar aún más, que realmente es cierto que nos has dado reposo. Pero también por aquellos que no te conocen, Señor, aquellos que están sin Dios y sin Cristo, no tienen reposo en sus almas, son como el mar que arroja cieno y lodo y no pueden estarse quietos, no hay paz para los impíos, dijo mi Dios. Señor, que vengan a Cristo, que vengan a Cristo. Hoy, que vengan a Cristo, que se arrepientan, ahora, en el banco donde están. Dios, sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecadora, lávame, límpiame, transfórmame, dame vida. No quiero ser más incrédulo o incrédula, quiero creer que Cristo dio su vida por mí en la cruz. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.